Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy vamos a hablar de una obra histórica en la que un escritor famoso por su obra de ciencia ficción, que lo traeremos más veces a este canal, se pone el disfraz o la vestimenta de historiador y nos embelesa todo con su obra. Nos referimos al gran Isaac Asimov y a su obra Los griegos, una gran aventura. En esta obra se nos cuenta qué fue de los antiguos griegos desde prácticamente la guerra de Troya del año 1184 a.C. hasta prácticamente nuestros días. Y nos explica todo el proceso de transformación que vivió la fabulosa civilización griega. Es cierto que en los tiempos modernos le dedica muchas menos líneas y que se centra, sobre todo, en la época de la Grecia antigua, tanto en el esplendor de la misma, como en el nacimiento de las ciudades-estado, como en las invasiones persas, como no puede ser de otra manera, en el advenimiento del macedonio Alejandro Magno, que llevó a todo lo que es la zona, a un nuevo concepto de imperio, etc. Bueno, resulta que Isaac nos cuenta la historia de una forma muy entretenida, quizás demasiado esquemática para mi gusto, pero aún así los capítulos principales de la historia del mundo griego están, tanto a nivel político, tanto a nivel filosófico, tanto a nivel de descubrimientos científicos de la época. La verdad es que el autor no se deja nada en el tintero. También nos habla de los principales mitos de la época, ¿verdad? Recordemos que, los griegos son mucho del gusto de mezclar la realidad con la ficción a través de sus mitos, ¿verdad? Es por ello que resulta una obra realmente imprescindible. Si os gusta la historia, sobre todo la historia clásica, pues es una obra que tenéis que leer sí o sí. Se hace muy amena su lectura, está escrita con un lenguaje sencillo, dinámico, fácil, a través de capítulos más o menos grandes, pero que tienen a su vez sus subcapítulos, y en el que repasa, como digo, la historia de Grecia desde sus orígenes hasta prácticamente poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, no deja nada en el tintero. Cosas que me han llamado la atención, pues como no podía ser de otra manera, la resistencia espartana, ¿verdad? El advenimiento y el ocaso de la democracia sobre todo ateniense, cuyos algunos patrones de aquella caída se van reproduciendo, por desgracia, hoy día en nuestras democracias, y en cómo sobrevivían o cómo trataron de sobrevivir estas pequeñas ciudades-estado ante imperios mucho mayores, como podían ser el imperio persa en aquel entonces, ¿verdad? También nos habla, por supuesto, como no puede ser de otra manera, de las guerras intestinas entre las propias ciudades-estado, siempre con la rivalidad de Esparta-Atenas, aunque también había otras, como pueden ser Corinto, Tebas, etc., que igual este tipo de organización en ciudad-estado, que fue novedosa, quizás impidió que Grecia tuviera un esplendor mucho mayor, pues constantemente se desangraban en guerras intestinas, luchas, alianzas, después alianzas que se rompían, alianzas que se volvían a hacer entre las diferentes ciudades griegas. Por lo tanto, no podemos hablar de una Grecia como tal hasta bien avanzados los tiempos, y podemos hablar de ciudades-estado como Atenas por un lado, Esparta por otro, Tebas por otro, Platea por otro, etc. Un tipo de organización muy particular que hicieron la historia de Grecia por especial particularmente rica, porque en ninguna parte del mundo
se organizaron como entonces, ¿verdad? Pasaron el resto del mundo pasó prácticamente de las tribus, ¿verdad? A los grandes imperios. Fue las polis griegas la que llevó a cada ciudad individualmente considerada a unas cuotas de esplendor, lo que es en el tema de filosofía, política, pensamiento, sin precedentes. Fue una forma de organizarse políticamente que tuvo su sentido y su provecho durante un tiempo, pero que después se mostró impracticable cuando se enfrentaban con un enemigo mucho mayor. Después, por supuesto, apareció en época más tardía el Imperio Romano, ¿verdad? En el que pues las pequeñas ciudades-estado, más preocupadas en sus diferencias que en sus elementos en común, pues trataban a menudo de salvarse a sí mismas, dejaban de lado el conjunto y facilitaban, sin quererlo, el trabajo, en este caso, al invasor. O sea, como fuere, una lectura imprescindible, recomendable, para conocer cómo fue la evolución de la antigua Grecia desde la guerra de Troya hasta prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en el que pues se nos recuerda este tipo de organización particular. A mí me ha recordado, salvadas las distancias, a las famosas ciudades de 15 minutos, ¿verdad? En la que cada ciudad, de manera independiente, pues era capaz de gestionarse y de autoabastecerse. Pero claro, al precio de guerras intestinas entre sí, por un lado, y al precio de que cuando apareció una amenaza mayor que no eran capaces de solventarla por ellas mismas, pues tenían que forjar necesariamente alianzas, como el caso de la invasión persa, que no siempre necesariamente salían bien, ¿verdad? A veces alguna ciudad vecina estaba deseando que puteasen a la otra para ganar cuota de influencia. Resulta muy interesante estudiar este tipo de organización política en concreto. Bueno, sin nada más que añadir, salvo que invitaros nuevamente a esta lectura. Agradeceros vuestra atención, no olviden suscribirse si no lo están, que es totalmente gratuito. Por favor, denle a like, comenten y compartan para ayudar al crecimiento del canal y animar a más personas a la lectura. Por último, añadir que esta obra pues he decidido leerla como documentación para mi próxima composición, en la que, como no puede ser de otra manera, el mundo griego clásico antiguo, va a tener un papel preponderante. Muchas gracias.